El aumento de 4.400 millones de pesos en las asignaciones para los parlamentarios es uno de los temas que ha marcado la pauta noticiosa de los últimos días. La información contrasta con el monto del salario mínimo que ganan miles de chilenos. Para profundizar más en este tema, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el parlamentario del PPD, Marco Antonio Núñez. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes. Primero, antes de entrar al detalle, le quería consultar hoy, ¿cuál es la remuneración que recibe un diputado y un senador de la República? Sí, la remuneración, el sueldo que recibe un parlamentario en Chile está definido constitucionalmente y es el equivalente a lo que recibe como sueldo, como dieta, esa es la denominación, un ministro de Estado. ¿Qué sería en este momento? Actualmente, bruto, alrededor de 5.600.000, lo que deja en la práctica, una vez que se pagan los impuestos correspondientes, alrededor de 4 millones de pesos de fracción. Eso es lo que corresponde al sueldo de un parlamentario, que es el equivalente al sueldo de un ministro de Estado. Así se definió hace mucho tiempo en nuestro país. Respecto a eso parece no haber mayores dudas, digamos, ni tampoco mayores cuestionamientos, pero donde está el problema es lo que resta, las asignaciones. Exactamente. ¿Cómo están descompuestas esas asignaciones? Las asignaciones tienen que ver con, tal como dice la ley, el senador o diputado debe recibir las asignaciones también que recibe un ministro de Estado. Entonces es difícil porque el ministro tiene un staff, un gabinete distinto, además las funciones que en general cumplen los parlamentarios, y eso fundamentalmente se divide en los viáticos para el financiamiento de los traslados, de las reuniones con las organizaciones sociales, organizaciones políticas, el pasaje aéreo para los que corresponde, para ir y volver de su lugar de representación o su hogar, y asesorías externas para el trabajo legislativo en Valparaíso, concretamente de instituciones universitarias o de expertos en los diferentes temas. Pero, ¿de qué monto estamos hablando allí? Porque usted me mencionaba, por ejemplo, para el desempeño del cargo, para las asesorías. ¿Cuánto se gasta en asesorías parlamentarias y a quiénes, digamos, se les entrega su dinero? Eso es una muy buena pregunta porque la más importante función de un parlamentario tiene que ver con su tarea legislativa, el hacer las leyes, y las distintas comisiones son muy especializadas. En el caso mío, yo soy médico, trabajo en la Comisión Salud, y por lo tanto, para la reforma de la ley de ISAPRES yo requiero contratar, para hacer bien la pega, personas expertos en seguros de salud privados que puedan ir colaborando en la discusión con el ministro, con quien corresponda, para la aprobación o rechazo de esa ley. Para eso hay actualmente en la Cámara de Diputados y en el Senado 2 millones de pesos mensuales, que deben ser, eso que se entienda bien, no forma parte del sueldo. En la Cámara de Diputados la que le cancela a las instituciones que uno contrata para la asesoría parlamentaria. Pero dando, digamos, ya números concretos, tenemos acá un desglose, 2.893.000 pesos para desempeño del cargo, ¿verdad? Sí. 4 UF mensuales para materiales de oficina. 800.000 pesos movilización, y lo que me mencionaba recién para contratar personal, 3.445.826 pesos, además de los pasajes aéreos, y en arriendos 751.000 pesos. Eso es lo que ustedes reciben ahora, ¿verdad? Ahora más la dieta, que es la remuneración. ¿Por qué se genera el conflicto? ¿Dónde llegan estos 2 millones de pesos para los diputados y para los senadores, que son los que han generado la controversia? Yo creo que el conflicto tiene una raíz muy profunda, que tiene que ver con cada vez existe mayor falta de legitimidad, de sintonía entre lo que la ciudadanía quiere que haga la política, y en este caso el Parlamento, el Poder Legislativo, y que finalmente percibe que no lo hace. ¿Por qué? Y yo creo que aquí hay detrás una explicación fundamentalmente política. Llevamos 20 años en que hay un empate en la Cámara de Diputados por el sistema binominal, y la gente ve que pasa el tiempo y no se solucionan los temas de educación o de inequidad en el país, porque por mucho que uno tenga una opinión, el otro parlamentario pertenece al bloque, en este caso de la derecha. Yo soy opositora al presidente Sebastián Piñera, un voto, y no podemos avanzar por los altos quórum. Y ahora se pone en cuestión una decisión propia del Senado, que desde mi perspectiva, sin la fundamentación necesaria, anuncia que en el ítem de asignaciones, viáticos, aumentan 2 millones de pesos en las condiciones que el país vio y que por lo tanto rechaza. Me parece que el comité de asignaciones, que es externo, debió tener mayor previsión,
de que esta situación iba a ocurrir con este desastre en la práctica de la imagen del Parlamento y particularmente del Senado al elevarse sin justificación estos 2 millones de pesos. Sí, diputado, pero los 2 millones de pesos que se le elevan a la Cámara, que se le elevan a usted y al resto de los parlamentarios de la Cámara, ¿están justificados? Digamos, mirándole la misma perspectiva de lo que usted está diciendo respecto a los senadores, porque ambos, digamos, la otra decisión se tomó el mes de septiembre, esta se tomó ahora, pero al fin y al cabo se van a cargar, digamos, decíamos la cifra al comienzo de esta entrevista, una gran cantidad de recursos para aumentar estas asignaciones y sabemos bien que en el Estado, bueno, siempre el dinero va a faltar y siempre van a haber aspiraciones de distintos sectores en términos de educación, salud, etcétera. ¿Usted cree que está más justificado en el caso de los diputados que ustedes reciban este dinero extra? Lo que pasa es que en ningún momento, y yo creo que aquí es un debate bastante lamentable y falso, en que senadores se enfrenten a diputados, pero en ningún momento la Cámara de Diputados ni diputados individuales pidieron aumento. Fue la comisión externa la que definió estos montos a partir de enero en función de evaluaciones que se hicieron durante todo el año pasado 2011. Y la situación empezó a funcionar con las fiscalizaciones correspondientes. Aquí el que no rinde, que gastó en oficina, que gastó en asesoría, se le descuenta ese dinero de lo que corresponde al mes siguiente. Y eso estaba funcionando muy bien hasta esta situación. No hay ningún otro parlamento en Latinoamérica que tenga una asesoría externa que defina los fines y las funciones de estas asignaciones. Además, otro organismo que es la auditoría, en que se sortea aleatoriamente al azar qué senadores y diputados se les va a revisar al detalle hasta la última boleta que tiene que rendir. Eso iba muy bien hasta este problema que yo, desde mi perspectiva, se ha manejado muy mal y que colabora a la lejanía y el desprestigio de la función fundamental para la democracia, que es el Parlamento donde se legisla y se hacen las leyes. Lo que llama la atención, y lo conversábamos con algunos economistas también durante la semana, es que en este caso se optó por un consejo resolutivo con un ex senador es el presidente del consejo, el senador Páez, y también recuerdo al ex rector Riveros, etcétera, una serie de personas que en este momento son ajenas al Congreso, y me imagino que será una discusión más técnica que política para fijar esas asignaciones. Cuando se discute el salario mínimo, por ejemplo, ¿por qué el tema entonces es tan político y no es técnico? ¿Por qué no hay, digamos, un panel de expertos y que sobre la base de datos precisos, técnicos, se generen estos mismos consensos, se generen estas decisiones y después reciban el mismo respaldo de parte de tanto del bloque opositor como de los diputados? Yo creo que usted tiene toda la razón, pero hay que entender que el salario mínimo, por ley, lo propone el gobierno, el presidente a través de su ministro de Hacienda, y el Parlamento solo tiene la posibilidad de confirmar esa cifra o disminuir, y siempre hay tensiones y se demora mucho porque aparecen los representantes de los trabajadores, la CUT, la NEF, y se produce como rito de todos los años en que hay un tironeo, en el sentido en que a los que no estamos de acuerdo decimos vamos a rechazar. Esto es distinto. Lamentablemente aquí, y yo quiero ser claro, el propio presidente de la Comisión de Asignaciones tuvo afirmaciones que no son felices porque aparece como parte del Senado, siendo un ex senador, cuando él debería mantener permanentemente la independencia y el buen criterio en la definición de estas asignaciones tal cual se hace en la definición del sueldo mínimo. Yo lo entiendo, la gente dice, para aumentar 15.000 pesos el sueldo mínimo se demoran meses, y aquí entre gallo y medianoche aparecen asignaciones que no tienen justificación aparente. Bueno, diputado, parece que el tema todavía sigue encendido. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias y poder explicar esta situación que yo espero se revierta para el bien de la relación entre el Parlamento, que es fundamental, y las personas que están indignadas, y así lo dicen las redes sociales, con esta situación generada por el Senado. Gracias, queremos atentos a esa situación y usted continúe en la compañía de CNN Chile porque continuamos enseguida.